Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro de la mirada, de la revista Litere Communionis. Litere Communionis es la revista internacional del movimiento Comunión y Liberación en México. Es un valioso instrumento comunicativo en el que se comparten hechos de la vida. Se profundizan diversos temas que a todos nos atañen y en el que, en fin, la experiencia cristiana se presenta como propuesta cultural. Mi nombre es Nayeli Martínez y es un honor darles la bienvenida a este encuentro de la mirada. En estos encuentros que son públicos y abiertos, nos interesa profundizar algunos temas que contienen los números de nuestra revista. Invitamos para ello a un experto, testigo o testigos que nos ayuden a ello. Para esta ocasión, hemos puesto como título al encuentro: ¿qué es la inteligencia? Poner lo humano al centro. Nos interesa reflexionar sobre este tema tan importante de la inteligencia artificial. Papa León nos ha dado su primera encíclica justo al inicio de esta semana. Sobre ello, Magnificat Humanitas. Hemos visto como introducción a este encuentro la participación del Papa en la presentación de la encíclica. No es solo una cuestión técnica. Nuestro Papa recuerda a León XIII que en su momento escribió Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas. Ha dicho en el video de presentación: hoy nos encontramos ante una transformación similar, con consecuencias quizás aún mayores. En la invitación a este encuentro hemos colocado también un fragmento del número 4. Nos encontramos ante una situación nueva, en la que el poder y la omnipresencia de las tecnologías emergentes se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Las nuevas tecnologías abren un horizonte que se extiende en direcciones que, aunque intuibles, aún no podemos prever por completo. Esto hace que sea más complejo evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre la dignidad de las personas y el bien común. Bien, tenemos para este encuentro como invitado a José Miguel Ángeles de León y fungirá como moderador nuestro amigo Jorge Navarro. Antes de pasar el micrófono a ellos, les comparto unas recomendaciones. Después del momento central en el que escucharemos el diálogo entre Jorge y José Miguel, habrá un espacio en el que podremos levantar la mano y hacer alguna pregunta de viva voz. Pero ya desde ahora pueden enviar sus mensajes por el chat directamente a su servidora o a Jorge, ya sea para pedir la palabra al final o bien para sugerir alguna pregunta para nuestro invitado. Pueden usar el chat también para contarnos de dónde se conectan o simplemente saludar o manifestar sus reacciones. Mantengan, por favor, apagados sus micrófonos para que tengamos un audio lo más limpio posible. Al final, tendremos ocasión de saludarnos. Doy pues la palabra a Jorge Navarro. Gracias Nayeli. Eh, Estamos a la espera de que se conecte José Miguel. Yo aprovecho para hacer inicio de este documento, una encíclica, de la primera encíclica del Papa León XIV, que siempre hay una gran expectativa respecto de esa primera encíclica de todos los papas. Eh, se, Se tiene siempre un poco la expectativa de que esa encíclica establece como
el programa del pontificado, ¿no? No es que tenga que ser así, ¿no? Pero bueno, siempre eh, hay un cierto motivo para que en esa primera encíclica se empiecen a mostrar las preocupaciones, las directivas, ¿no? Los llamamientos que el pontífice hace eh, para estar implicados en nuestro tiempo, en las problemáticas de nuestro tiempo, ¿no? Eh, no sabemos si este será todo el programa o las líneas maestras, pero sí, lo que sí sabemos es que en este documento el Papa eh, advierte, señala muy claramente que un, eh, el encuentro entre la fe y la historia es fundamental para entender cuál es el camino de la iglesia, cuáles son nuestras tareas como cristianos. Y entonces, en un primer plano, o desde este punto de vista, en un primer plano, es un llamamiento a nosotros como miembros de la iglesia, como un cuerpo, como un pueblo que camina dentro de esa historia, ¿no? Y que se dirige, se refiere a todos los hombres, nuestros hermanos, ¿no? Eh, una, una observación muy, si quieren, superficial, pero que a mí me, mm, eh, me llamó mucho, me llamó la atención, me atrajo mucho, es el nombre de la encíclica, ¿no? Magnifica Humanitas, ¿no? O sea, es un nombre siempre, o bueno, no siempre, ahora el Papa Francisco cambió un poco esta regla de que todas las encíclicas empiezan con una expresión latina que corresponde a las primeras palabras con las que inicia el documento, ¿no? Pero más allá de este formalismo, esta formalidad, diríamos, la expresión inmediatamente me recordó una expresión, digamos, que circula entre nosotros, ¿no? No porque sea una propiedad no exclusiva, pero donde yo más la he escuchado es eh, eh, en, en- en el movimiento, y la expresión dice, estamos bien hechos, hablando justamente de esta correspondencia de la realidad con el corazón, ¿no? De cómo nuestra vida, nuestra existencia tiene o puede encontrar puntos firmes para construir, aún dentro de lo dramático que pueda ser la situación personal o la situación histórica en la que estamos viviendo. De esta situación histórica se encarga de explicarnos, de eh, orientarnos esta magnífica encíclica. La palabra magnífico significa bien hecho o hecho con grandeza, la grandeza que te ha hecho, ¿no? Y ciertamente desde este título, digamos, ya se pone como una primera piedra para juzgar el tipo de problemas y de cuestiones que están vinculadas, en este caso, al tema, digamos, de la inteligencia artificial como un fenómeno de nuestro tiempo, como algo que está permeando y está configurando, ¿no? Eh, no solamente el momento presente, sino, al parecer, con alcances muy grandes para el futuro, ¿no? Como esto también lo recuerda el Papa, que el nombre que él escogió, León XIV, precisamente provenía de dar continuidad al nombre de León XIII, que en su tiempo afrontó el tema, digamos, de la revolución industrial. Y, entre otras cosas, la Rerum Novarum con la que eh, León XIII afrontaba el tema de la cuestión obrera, de las cosas nuevas que él advertía en su tiempo
gran medida era el tema de la revolución industrial y las consecuencias pues son enormes, ¿no? Este, prácticamente todos nosotros somos hijos de esa revolución industrial. Hemos crecido, aunque ya en un momento en el que los parámetros, los criterios, digamos, económicos, políticos, que, que daban forma, que daban causa a esa revolución, también empezaron a declinar, ¿no? Hacia finales del siglo XX. Pero en buena medida nosotros vivimos a partir, digamos, de la historia de nuestros padres. En mi caso, mis abuelos, que eran campesinos, sus hijos tuvieron que migrar a la ciudad para buscar formas mejores de trabajo y generalmente las formas de trabajo estaban asociadas a empresas, a grandes eh, industrias, etcétera, etcétera, ¿no? Con toda esa conceptualización de la vida, todo ese marco de la existencia, proviene de aquello que León XIII ya había advertido, ¿no? Y sobre todo, que León XIII había señalado la importancia de que dentro de ese proceso tecnológico de grandes proporciones estuviera siempre salvaguardada la dignidad, digamos, de los trabajadores, que era el punto medular en ese momento, ¿no? Eh, Hoy, digamos, estamos ante un fenómeno similar. Y el otro punto que creo que es importante destacar eh, es el subtítulo de este documento, ¿no? Eh, en cierto modo, se ha difundido, se ha divulgado ampliamente que el tema o el problema fundamental de este documento es la inteligencia artificial. Y es un tema de una magnitud que merece muchas reflexiones de muy diverso tipo, ¿no? Pero en el subtítulo el Papa establece como el punto de vista, no es una valoración técnica de la inteligencia artificial, tampoco digamos ver las consecuencias sociológicas, políticas, etcétera, que todo eso se está, digamos, articulando en torno a esta problemática, ¿no? Eh, el subtítulo dice sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Más fundamental, entonces, es la persona humana en este tiempo, en nuestro tiempo, ¿no? No la persona humana en abstracto, que se puede articular todo un discurso en torno al valor, el concepto de persona, la importancia, las fuentes cristianas de la noción de persona, su, su vigencia, social, política, económica, gracias a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero aquí el punto, la perspectiva de un momento histórico, ¿no? Eh, acompaña o articula en buena medida los alcances, el contenido de este documento. Te presento muy, muy brevemente, tenía su currículum más o menos así armadito, pero José Miguel bueno, actualmente es el coordinador de la División de Filosofía del CISAB, del Centro de Investigación Social Avanzada. Eh, Estudió filosofía en la UAC, en la Universidad de Querétaro, Autónoma de Querétaro, y la maestría en la Iberoamericana. Actualmente estudia el doctorado en la Universidad Veracruzana eh, y digamos, colabora, bueno, directamente con la revista institucional del CISAP que se llama Open Insight y en muchas otras instancias académicas, ¿no? Eh, y digamos, dentro del trabajo del CISAB, pues es un gran amigo, ¿no? Este, eh, conoce con un interés muy
y genuino el pensamiento de Giussani, la obra de Giussani. Este, así que en él, particularmente Giampiero y yo, seguramente Nuria, eh, encontramos pues un interlocutor eh, eh, muy generoso, muy fecundo y también nos ayuda a crecer en nuestro trabajo dentro del CISAB. Así que por esto último, pues también aprovechar para agradecerle, para eh, corroborar, para verificar ahí en el trabajo que la amistad es una manera de caminar, ¿no? Con, con gusto, con crecimiento dentro del trabajo. José Miguel, eh, para iniciar, eh, teníamos un cuestionario que voy a recortar para que darle un tiempo más breve, ¿no? De cuestiones más generales respecto a la inteligencia artificial. Ya acabo de decir que Magnífica Humanitas no es un documento sobre inteligencia artificial, aunque esté contenido de alguna manera el tema, ¿no? Sino en la custodia de la persona humana, de la dignidad humana. Pero no está de más, digamos, aprovechando también el dominio, el conocimiento que tú tienes de estos temas, preguntarte una pregunta general, ¿no? Que sería, eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Y le damos pues a este aparato, a estas funciones, ¿no? Nombre de inteligencia. ¿Qué diferencia eh, podemos establecer o si hay alguna diferencia que se puede establecer con la inteligencia humana? Ujú. Bueno, lo primero que hay que comprender es que el nombre inteligencia artificial es una metáfora. O sea, no lo podemos leer literalmente. Y nunca, al menos en sus inicios, cuando se utilizó el término por primera vez, no fue pensado de manera literal. O sea, la gente que ha desarrollado lo que llamamos inteligencias artificiales parten de que aquello que intentan emular o simular rebasa por mucho al programa. Pero pues se le dio este uso poético, podemos llamarlo de inteligencia artificial, y el nombre fue popular y se empezó a utilizar. Ahora, en un espectro más amplio, ¿qué es una inteligencia artificial? Pues digamos que es un programa, un software, que su función principal es emular actividades humanas con una precisión propia de una máquina, ¿no? O sea, emular actividades humanas en un sistema con una precisión superior a la humana. Esa podría ser una definición muy general. ¿En qué se parece? Pues en que, como les decía, puede imitar actividades humanas a partir de un código que es, digamos, su esencia, ¿no? O sea, no hay nada en una IA que antes no haya sido programado por un humano. Entonces, ese es como su tope, ¿no? Ahora, ¿cuál es su novedad? Porque las inteligencias artificiales datan desde la segunda mitad de los años 50. O sea, ya tienen más de 60 años, casi ya 70 años, ¿no? Lo que las ha puesto en la palestra, sobre todo, son lo que llamamos las inteligencias artificiales generativas. ¿Qué significa esto? Que son programas accesibles, fáciles de utilizar, que en muy poco tiempo y con realmente poca complejidad de manejo, pueden crear pues muchas cosas, imágenes, textos, no sé, canciones, etcétera. Entonces,
esta accesibilidad a las IAs, además, pues las han democratizado, ¿no? Entonces, pues todas las personas que tengan acceso a Internet, sea a partir de un teléfono, de una computadora, pues puede ya tener la posibilidad del uso de las mismas. Entonces, esa sería la novedad y me parece que esa es como la aproximación más general de lo que es una inteligencia artificial. Está cerrado el micrófono, Jorge. Gracias, Miguel. Entrando un poco más digamos, a la perspectiva, al punto de vista de este documento, ¿no? Que decía en el subtítulo, está indicado como la custodia de la persona humana, de la dignidad humana, ¿no? Eh, tú, ¿cómo conectarías, ¿no? ¿Qué tiene que ver el abordaje o cómo es que está comprometida el tema de la dignidad humana como para que eh, se enfoque de esta manera, ¿no? Sí, en Digamos, muchos sentidos. ujú, Fundamentalmente porque la IA o las IA, digamos que aceleran el proceso de lo que el Papa Francisco llamaba la cultura del descarte. En primer término, lo que las IA pueden hacer es que muchas actividades humanas que requerían esfuerzos particulares, hoy pueden ser sustituidas de manera muy precisas por un programa. Entonces, ese es el nivel más básico, ¿no? La sustitución laboral a partir de una máquina. Pensemos en, por ejemplo, tenemos problema con tu micrófono, Josemi. ¿ya me escuchan? No, A no, ver, no, se escucha bien, se escucha bien. Ok, adelante, gracias. adelante. Sí, sí. Sí, por ejemplo, podremos tener problemas, o sea, podremos decir así en cuestiones muy simples, o sea, oficios del pasado que hoy son obsoletos, no sé, los capturistas, ¿no? Antes era necesario que hubiera personas que teclearan textos particulares y hicieran bases de datos y hojas de cálculo y demás con datos que se capturaban de manera manual. Hoy una IA lo puede hacer de una manera muchísimo más precisa, sin error y en un tiempo pues muy corto, ¿no? Entonces, ese es lo primero, o sea, que acelere el proceso de la cultura del descarte. Lo segundo es que en muchas cuestiones puede sustituir la genialidad humana particular, o sea, personal, a partir de las inteligencias artificiales que han tenido un entrenamiento, digamos, dirigido. ¿A qué me refiero? Que los modelos de la CIA tienden a fines que no son neutrales y pueden dar la ilusión de que estamos pensando a través de ellas. Lo cual es peligroso porque sustituye el pensamiento personal, podemos decirlo, por la indeterminación del programa. Entonces las IA no son neutras, tienen sesgos ideológicos concretos y pues ahí ya dependerá mucho de la intención del programador, ¿no? Pero pueden sesgarse intencionalmente. Y el tercer nivel, que el Papa también habla de ello, pues es el uso mortífero de las IAs, ¿no? O sea, hoy la IA aplicada, por ejemplo, a la guerra, pues hace que las armas sean mucho más mortíferas de lo que eran. O sea, con posibilidades como, por ejemplo, el reconocimiento facial, eh, la conducción milimétrica a partir de el criterio de objetivos y demás, pues hacen que las armas sean mucho más mortíferas, ¿no? Entonces, se dan cuenta, son diferentes niveles con diferentes alcances. Pero quizás el más inmediato, pues es que la CIA pueden sustituir la autenticidad del pensamiento individual, ¿no? Y disolver la opinión pública en el sesgo propio del algoritmo y crear la ilusión, por ejemplo, de que todo el mundo puede opinar, de que todo el mundo tiene acceso ya a la cultura, todo el mundo tiene acceso a la posibilidad de la complejidad sin percatarse de que están en una cámara permanente de eco.
José Miguel, perdón, una Sí. banalidad, pero te vemos muy oscuro. Sí, Ah, ya. ándale, gracias, perdón, Y es que, acuérdense que la Zoom tiene esta función rara de que te desenfoca de pronto, pero ya volví. Es inteligente el asunto. Es inteligente el asunto, ¿ve? Hasta en eso ya Bien. están. Oye, continuando un poquito con este punto, ¿no? De la no neutralidad, la, la- la encíclica aborda bastante este aspecto, ¿no? Eh, que a veces, como un juicio muy básico, piensa que como es tecnología, no tiene ningún sesgo, simplemente opera con, digamos, sus propias, este, mecanismos, pero no es como nosotros, pues, que tenemos intereses ahí eh, incluidos o, digamos, enquistados en nuestras acciones, ¿no? Sin embargo, la encíclica insiste mucho en esto, ¿no? Eh, en advertir, pues, que no son neutrales, pero señala dentro de estos aspectos de no neutralidad, ¿no? La emergencia de ciertas ideologías que tratan de orientar la, digamos, esta dinámica de la inteligencia artificial y el uso de las tecnologías de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Este, incluso un poco como ideologías como alternativas al humanismo cristiano o a lo que contiene esta custodia de la dignidad humana, ¿no? Y habla del transhumanismo y del poshumanismo. Eh, que diríamos, en parte son diferentes de la inteligencia artificial, pero que están teniendo una fuerte, digamos, influjo en la manera como se gestionan estos recursos, ¿no? ¿Tú qué nos Sí, puedes decir? sí, a ver, esto va junto con pegado con ciertos desarrollos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los primeros teóricos de la inteligencia artificial es un tecnólogo, filósofo muy interesante que se llama Norbert Wiener, que de hecho él es quien introduce este término de cibernética. Y este señor, Norbert Wiener, que tiene un libro fantástico que se los recomiendo mucho si quieren entender como esto que se llama God and Golem Inc. Es un texto de 1967, pero es fantástico. Reflexiona que realmente el problema de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial, son lo que él llama los machine worshippers, que podemos traducirlos como los adoradores de máquinas, que son aquellos que, jalando la madeja de esta ambición prometeica de competir con los dioses, buscan a partir de la técnica emular lo más posible lo dado. Entonces, dice Norbert Wiener, realmente la intención de esta gente será desarrollar en algún momento de la historia lo que él llama la inteligencia artificial incorporada, que es propiamente la culminación del programa cibernético. O sea, es lo que llamaríamos en el mundo de ciencia ficción un cyborg, ¿no? O sea, el hombre que es suficientemente máquina para no ser netamente hombre, ni la máquina que es, más bien, ni el hombre que es suficientemente máquina para ser máquina, ¿no? O sea, esta hibridación entre hombre y máquina que crea su propia identidad y que es un tercero, ¿no? Entonces, pues ahí ya entra el paradigma, primero posthumanista de manera evidente y también, segundo, el paradigma transhumanista en la idea de que hay la necesidad del perfeccionamiento del hombre a través de la máquina y de la máquina incorporando elementos humanos. Pero dice Norbert Wiener, esto no será si no existe primero esta pretensión prometeica de los adoradores de máquinas. Entonces, pues lo que hay detrás de muchas de estas cuestiones, pues es una especie como de competencia asumida contra lo dado. Y evidentemente, pues hay una comprensión de lo religioso, de Dios, etcétera, como un punto de partida. Por eso les recomiendo mucho este libro, The God and Golem Inc.
de Norbert Wiener. O sea, de hecho ven el tema, Bien. God and Golem, porque justamente la metáfora que recupera Norbert Wiener es la historia del golem de Praga, ¿no? O sea, acuérdense que el golem de Praga es este monigote que un rabino programa para defender el gueto de Varsovia, pero que el golem solamente funciona si el rabino le pone un comando en la frente, que sería como el prompt, ¿no? Lo que hace que funcionen las IAs. Pero el golem es muy torpe. El golem no puede tomar decisiones propias. El golem solo puede hacer lo que le dice el rabino. Pero el golem, ¿para qué está entrenado? Está entrenado para matar. Ujú. Entonces, Sí. esta metáfora, digamos, es útil para entender que los adoradores de máquinas no necesariamente están pensando la tecnología en una clave eh, humanista, en una clave que afirme la dignidad, sino al contrario. El programa de los adoradores de máquina es la superación de la humanidad por medio de la técnica. Y el sueño, pues, es las IA incorporadas, por decirlo así, ¿no? Que es un robot, básicamente. O sea, la idea que tenemos de los robots, o sea, no una rumba, no los robots funcionales que tenemos, un robot de una maquila, no. No, o sea, el robot que tenemos así tipo Robocop o los que salen en Blade Runner, eso sería como el ideal de una IA incorporada. Oye, y ya que hablas un poco de estas metáforas que después resultan sugestivas o van como incoando, ¿no? Proyectos y maneras de ir haciendo avanzar pues esta tecnología, ¿no? En la encíclica hay dos metáforas, la de Babel, Ujú, ¿no? Y la de la reconstrucción de Jerusalén, del ujú. profeta Nehemías, ¿no? Eh, le- a mí me pareció muy, muy interesante porque luego son estas imágenes más que los conceptos así duros, puros y duros, ¿no? Sino imágenes que son más plásticas, que permiten incorporar, ¿no? Elementos diferentes, los que, los que tienen una cierta capacidad de penetración en el imaginario de la gente, ¿no? Eh, Seguramente tú has leído esta parte. eh, digamos, ¿qué lectura harías tú de estas? Bueno, si es que tienes alguna lectura particular, ¿no? De estas dos metáforas, ¿no? La, Sí, la mira, Torre con lo de de Babel. Babel, yo haría un matiz que no encontré en el texto, pero que es interesante. O sea, me parece que a mí el tema de Babel es que la torre se construye porque hay un programador, que es Nemrod. O sea, Nemrod tiene a todos los constructores compitiendo con Dios y les crea un propio lenguaje, que ese es el sueño de todo programador. O sea, el sueño de todo programador pues, es que haya un lenguaje universal y que todo el mundo hable en mundo máquina, en lenguaje máquina. O sea, de hecho así empezó la IA. O sea, si nos vamos así a los albores de la inteligencia artificial, lo primero fueron estos programas muy rudimentarios que desarrolló Alan Turing para demostrar los teoremas de la Principia Matemática. O sea, es interesante cómo todo esto nació en la Universidad de Cambridge con el programa del positivismo lógico. O sea, las máquinas de Turing que pueden comprobar teoremas automáticamente, o sea, a partir de código, crean la posibilidad de ir complejizando estos sistemas binarios. Entonces, el propio desarrollo del hardware a lo que conduce es qué pasaría si empezamos a afinar lo más que se puedan los códigos, o sea, los lenguajes de programación, y los hacemos más accesibles. Por ejemplo, una de las grandes revoluciones de la inteligencia artificial, a lo mejor los que somos un poco ajenos al mundo de la programación no podemos verlo, es la facilidad con la que una IA genera código. O sea, hoy aprender Python, por ejemplo, es mucho más fácil que hace 3, 4 años,
porque ya realmente ChatGPT, que me parece el que está más desarrollado en esto, te genera código con mucha facilidad y con mucha funcionalidad. Claro, tienes que aprender rudimentos de Python, pero la propia IA facilita mucho el proceso. Entonces, ¿esto qué hace? Que cada vez sea más común eh, esta comprensión del mundo a través de un lenguaje unívoco, que es el lenguaje de las máquinas. Y esto, digamos, adentra a lo que hace funcionar una IA. Ahora, adextra, esto uniforma la opinión pública. Esto hace que hoy todos los textos parezcan hechos por el mismo autor. O sea, no sé si ustedes tienen la desgracia de hoy ser profesores que revisen textos y parece que estás leyendo siempre al mismo alumno. O sea, hay estas cosas horribles de la redacción por IA de construcciones tipo, no es X, sino ABC, que es una estructura muy típica de la IA, o un exceso de adjetivos y de adverbios que son defectos del lenguaje máquina. A ver, eso es un vicio de ChatGPT. Claude, por ejemplo, es mucho más fino con esto. Entonces, también, o sea, un poco se vive esta competencia de qué tanto nos tardaremos en que las IAs puedan emular de manera perfecta el lenguaje humano y sean indetectables. O sea, hoy tenemos detectores de IA en texto, pero son bastante torpes todavía. Bueno, Pangram me parece que no tanto, pero la mayoría son muy torpes, porque todavía una persona que logra reconocer los patrones de generación por ejemplo, ChatGPT, puede fácilmente hacer que no parezca hecho por IA. Ahora, ¿esto qué ocasiona? Que si no hay un uso crítico de la IA, o sea, si no hay un humano que conduzca a la IA, lo que va a arrojar es una opinión pública, utilizando categorías bergsonianas, tut-fet, una opinión pública prefabricada, prearmada, y que nos crea la ilusión de que estamos pensando por nosotros mismos. Que a ver, esto no es algo nuevo. Creo que esto ha pasado durante toda la historia, pero ahora se agudiza más porque tenemos, o sea, nuestro acceso a ello pues es un programa en nuestro teléfono, ¿no? Bien, eh, el abordaje que hace Magnífica Humanitas dice que siguiendo la metáfora de Babel, que se alcanza no unidad, sino uniformidad, que es esto que, que decías, ¿no? Al final. Eh, y cuando expone un poco el tema de la reconstrucción del templo, Ujú. eh, digamos, invierte, ¿no? Hay que incorporar al pueblo, hay que incorporar Claro, a la sociedad, y entonces la unidad no es uniformidad, sino exacto. una participación aún en lo diverso, pero que es capaz de construir, etcétera, ¿no? Y ese sería el uso positivo de la IA. O Ujú. sea, las IA también tienen este potencial constructivo, generativo, pero que implican una democratización de las islas porque eso no es un privilegio. Y Sí, esto es muy importante porque realmente hoy, o sea, sí, las IA facilitan muchísimas cosas y perfeccionan muchas otras cosas que pueden verdaderamente ser beneficiosas para los hombres, ¿no? Eh, Siguiendo la metáfora, por ejemplo, recordaba ahora cuando don Mario nos decía que él vive gracias al marcapasos, al desarrollo del marcapasos, al milagro del marcapasos. Pues la CIA tiene un montón de aplicaciones que sí pueden, bueno, no pueden, ya ayudan mucho a la humanidad y que los beneficios de las mismas pues son intangibles. Por ejemplo, uno que me parece muy bueno es la cantidad de tiempo que bien utilizadas te pueden ahorrar. O sea, yo no veo mal, por ejemplo, que un profesor haga sus rúbricas de evaluación con una IA. Y lo que antes te llevaba un día de trabajo, hoy lo puedes hacer en cuestión pues, de segundos, realmente. Entonces, sí facilitan mucho esto. El problema es que si no hay un acceso
democratizado de las mismas, genera brechas enormes. Esto yo lo veía mucho cuando me tocó ir a dar filosofía de la IA a Cuba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Cuba entrar a ChatGPT implica tener una VPN. Y el modelo de pago de ChatGPT en Cuba, por el tema de las tarjetas de crédito, es muy difícil de tener. Entonces, los modelos a los que los cubanos tienen acceso, pues son a los modelos básicos de la CIA, que son bastante torpes comparado con lo que te da una versión de pago, ¿no? Entonces, en este sentido, de nuevo, llegamos al tema de que todo dependerá en gran medida de cuál es la intención humana que hay detrás del uso de la CIA. Pero la IA, o sea, podemos decir que en este sentido, difícilmente podrá ser neutra. ¿Por qué? Porque está predelimitada por los intereses de los programadores. O sea, pedir un ejemplo de cómo hay estos sesgos. Pues piensen en los algoritmos de TikTok o de los Reels de Instagram, ¿no? O de Twitter. Bueno, X ahora. Te van generando eh, feed, o sea, lo que te va apareciendo en la pantalla, a partir de las interacciones que están ya muy bien medidas por inteligencias artificiales, que ni siquiera te das cuenta que están siendo utilizadas y que aparte se entrenan con tu interacción que tienes en la aplicación. Entonces, pues por eso hoy, no sé, la recomendación de productos digitales son mucho más precisas que antes de la CIA. O sea, hoy los perfiles de compradores son mucho más precisos, ¿no? Entonces, eso también a qué te puede llevar. Pues me parece que es el gran problema real de la IA, que es cómo se minan los datos con los cuales funcionan las IAs, que es realmente donde está el tesoro y donde está digamos, la verdadera caja de Pandora del tema, ¿no? Que para que ellas funcionen, pues necesitan de nuestra interacción con ellas y necesitan de nuestros datos. Oye, un poco tratando de trasladar el tema, ¿no? En la cíclica se señala como un fenómeno, ¿no? De que las empresas que gestionan estas de la inteligencia artificial, etcétera, funcionan, digamos, en el mundo privado, ¿no? Ujú. Y, y por otra parte, digamos, los estados o hay empresas que tienen mucha más capacidad económica y de gestión de estas cosas que la que pueden tener los estados, ¿no? Y en la encíclica como que sugiere que es importante para, para dar un marco jurídico, un marco de justicia al uso y a las aplicaciones, ¿no? De esto, que haya una regla, digamos, común, una regla que atienda también al bien común, ¿no? Claro. Es decir, entrar en ese terreno, digamos, más político, que incluso eh, como que quiere recuperar el valor de la democracia, ¿no? El valor de la democracia en el espacio común, en la vida común, en la justicia, etcétera, que los intereses privados pueden no, digamos, funcionar con esos criterios, ¿no? Eh, en esto, l- parece que hay como un giro importante que viene en la doctrina social de la Iglesia, viene desde Juan Pablo II, por valorizar la democracia. Yo diría, esta valorización de la democracia es parte de esta custodia de la dignidad humana. ¿Te parece que es o es un factor, pues, eh, extra, ¿no? Sin incidencia? A En la ver, encíclica parece que sí, sí, sí si lo es. vemos desde la parte humanista, desde la idea de que hay un orden y hay una realidad a la cual responder y las exigencias del corazón, pues sí, claro que es necesario que haya un marco jurídico común
que a partir de cierta visión de la democracia limite el uso de la IA y que implique una participación colectiva, plural, diversa en su regulación. El tema es que las IA son el negocio más multifacético y podríamos llamarlo, multirendidor que ha existido en la historia de la humanidad. O sea, ustedes saben, imagino, el caso de Nvidia, ¿no? O sea, Nvidia pasó de ser una empresa que desarrollaba tarjetas gráficas para videojuegos a ser la empresa que desarrolla los procesadores de las inteligencias artificiales. Y hoy es la empresa cuya acción es más cara en todo el mundo, ¿no? Más que Apple, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son tecnologías que están evidentemente limitadas. O sea, yo lo que digo sobre la inteligencia artificial es, ¿cómo son las inteligencias artificiales con las que cuentan ad intra los gigantes de esta industria para que ofrezcan las versiones públicas que ofrecen? O sea, no creo que el modelo público de Gemini sea con el modelo con el que Google opera su empresa. Y además, o sea, lo que estas grandes empresas tienen años vendiéndonos son gadgets de minación de datos que tenemos completamente incorporados en nuestras vidas y que no podemos vivir sin ellos ya. O sea, si tú tienes una Alexa, si usas CarPlay en el coche y tienes a Siri, si tienes tu teléfono aquí al lado y tienes activado el modo de recepción, pues estás alimentando constantemente la IA. Bueno, ahora mismo con Zoom. Zoom tiene una IA incorporada que te hace los resúmenes, pero que eso significa que todo el tiempo está procesando información que tú le estás dando. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Que el poder que tienen estas empresas supera a todo, porque tenemos al Big Brother permanente ya y asumido de alguna manera. Entonces, aquí lo preocupante es, o sea, si no hay una reglamentación que trascienda al negocio, pues estamos completamente desarmados. Aquí el tema es, ¿quién tiene el poder y la voluntad para la creación de este marco común? Porque yo creo que los estados no podrán hacerlo, porque estas grandes empresas tienen datos y tienen información y tienen capital superior a lo que pueda hacer eh, el Estado. O sea, también a mí me parece que no es casualidad que muchas de estas lecturas de de estos grandes emporios que administran y gestionan la tecnología, partan de un paradigma libertario en tema de gestión pública y en gestión económica, porque esto abre la puerta a un paradigma posthumanista y por lo tanto también a una normalización del paradigma trans. O sea, aquí pues el machine worshipper principal pues es el señor Elon Musk, ¿no? Que él incluso una vez tuiteó que el gran tema del siglo XXI ya no es comunismo, capitalismo, democracia, monarquía, no, sino humanismo o extincionismo. Y la visión de humanismo que ellos comprenden, evidentemente no parte de una dignidad común, parte de un modelo donde aquellos que no logren adaptarse a la nueva sociedad serán descartados. Por lo tanto, hay una visión no democratizadora de la IA. A propósito, se busca que las IAs no sean democráticas. Muy bien. Eh, les, a los que están presentes, si quieren enviar alguna pregunta por el chat, ya tengo aquí un par, pero a partir de este momento, para abrir un momento de preguntas. Oye, una cuestión que me parece con esto último que decías, ¿no? En la, en la, en los primeros pasos que da la encíclica, hay como una insistencia de, de una realidad de pueblo, ¿m? Que la iglesia es un pueblo que camina entre los pueblos, que, que la iglesia ha aprendido, o digamos sobre todo
partiendo del Vaticano II, a respetar, ¿no? eh, a la sociedad en la que vive, en su manera de generar su cultura, su producir bien común, etcétera, ¿no? Eh, e invita como a un diálogo. Eh, Atendiendo un poquito a esa forma del discurso, me parece que con lo que decías al final, la inteligencia artificial eh, privilegia, por decirlo así, el modelo individualista, Ujú. ¿no? Eh, es decir, al final de cuentas, las colectividades no son más que como Babel, una, una homogeneidad que participa, o sea, individuos que pueden participar de esa homogeneidad y no digamos, la riqueza, la diversificación que uno puede encontrar en la vida de los pueblos, real, digamos, ¿no? En este sentido, me parece que hay una clara opción en en la encíclica de carácter comunitario. Sí, Eh, n- n- Cuando habla del discernimiento, dice, no se trata solamente de que la doctrina social de la Iglesia proporcione criterios a cada individuo en particular para ver cómo se maneja con la inteligencia artificial, etcétera, sino más bien la importancia de un discernimiento comunitario como parte de esta como construcción de una humanidad, ¿no? Que también es pueblo, que también es una comunidad, etcétera, ¿no? sí, a ver, yo aquí comprendo el pueblo como una tensión polar, usando ahí este término muy de Guardini, muy de Papa Francisco, entre, podremos llamarlo, el localismo y el globalismo. O sea, la creación de una comunidad plural, diversa, pero que no vive mirándose el ombligo y que es consciente también del entorno global en el cual se encuentra. Porque el tema con todo el mundo del algoritmo, con toda la cultura de masas, que esto es multipotenciado por la inteligencia artificial, es que ya las barreras culturales, o sea, lo que pasaba en Babel cuando había diversidad de lenguas, parecen rebasadas. O sea, hoy, por ejemplo, todo el mundo puede hablar el mismo idioma, porque prácticamente en casi todos los países las personas con cierta educación saben inglés. Y hoy ya no es necesario, porque hoy, si no sabes inglés o cualquier idioma, la IA perfectamente te puede traducir a otro idioma. Y las aplicaciones más precisas de la IA son las traducciones. Otro oficio que hoy quedó prácticamente obsoleto. Las IAs tienen un enorme grado de precisión al traducir. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, tenemos ya otra barrera que parece superada. Súmenle a que ya, por ejemplo, hoy todo el mundo que entra a la cultura global, por ejemplo, come la misma comida, viste igual, escucha la misma música, opina lo mismo en materia política, opina lo mismo en materia económica, porque viven dirigidos por este algoritmo que te hace creer que estás participando de algo, ¿no? O sea, estos paradigmas culturales que se presentan absolutos ya no son simplemente la posibilidad de participar en ellos o no. El no participar en ellos es una manera de descarte. Por ejemplo, Ok. hoy quien no esté en Instagram o quien no esté en TikTok no existe. Uh-huh. Y esto pues va creando a su vez diferentes formas eh, que van rompiendo la idea de pueblo, porque se van creando comunidades virtuales que sustituyen la presencia inmediata, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Querétaro antier pasó una tragedia que la podemos ver perfectamente en este marco. Un repartidor de Uber Eats chocó a las 5 de la tarde, ahí a unas cuadras del CISAF, contra un camión y se murió el repartidor. O sea, ¿quién mató al repartidor?
Lo mató realmente la app, lo mató realmente la ilusión de pensar que la comida que nos llega por una aplicación de delivery realmente depende de personas reales que ponen su moto y ponen su cuerpo para que las cosas te lleguen inmediatas cuando tú solo tienes que darle un clic y lleguen. Pues de nuevo, una posibilidad de la cultura del descarte, ¿no? O sea, para que funcionen las máquinas, tiene que haber personas que hagan el trabajo sucio que las hacen funcionar. Y esto, pues, parece ser que solamente nos está llevando a un nuevo paradigma donde habrá quien pueda incorporar plenamente estas tecnologías en su vida cotidiana y la dignidad se medirá en función de qué tanto acceso tengas a estos gadgets, ¿no? Qué tanto puedas pagar la versión de pago más completa de la vida. Hay un capítulo fantástico de Black Mirror que explica esto. O sea, la idea es que cada vez, o sea, para que tú, supongamos que estamos en un futuro distópico donde las IAs están incorporadas y para que tú puedas tener experiencias plus, tienes que pagar una suscripción más cara cada vez. Entonces, primero, por ejemplo, si quieres ir al campo o quieres bañarte con agua potable, tienes que pagar una suscripción de 99 pesos al mes, ¿no? Entonces ya pagas tus 99 pesos, ya tienes acceso a árboles, a naturaleza y a bañarte con agua potable. Pero después, por ejemplo, si quieres tener hijos y quieres tener escuelas, tienes que pagar ya no la suscripción de 99 pesos, tienes que pagar la de 129 pesos. Y así vas complejizándolo. Entonces llega un momento donde para poder vivir tienes que pagar la suscripción. Ajá. Y ya no es posible pagarla. Entonces, quienes tienen formas más cómodas de vivir, pues son aquellos que pueden pagar la suscripción y todos los que no, al final son descartados. Porque la paradoja ahí de este capítulo de Black Mirror es que cada vez se van haciendo más caras las suscripciones más básicas. Hasta que llega un punto donde la suscripción más básica, que es tener acceso a oxígeno y agua, es impagable. Entonces, esa es la radicalización del modelo de cultura del descarte que licúa los pueblos y rompe las identidades. Porque ahora, bueno, ya hablamos de la parte globalista, ¿no? ¿Cuál es la contra? La cerrazón absoluta a la diferencia. Entonces, todo esto es terrible, todo esto es muy peligroso, entonces recojamos los ideales bucólicos y hagámonos pastores y vayámonos a la montaña a ver qué pasa y que el mundo se caiga en pedazos. Y esto pues genera cada vez identidades más cerradas, identidades más celosas y un antitecnicismo o un antitecnologismo que pues también es peligroso porque ve a lo otro siempre como amenaza. Entonces, por eso la importancia de crear una comunidad real. Una comunidad donde, por ejemplo, nos podamos percatar de que todos sufrimos estos problemas, porque también de alguna manera muchos nos hemos muy beneficiados por estas herramientas que tenemos a nuestro alcance y a nuestra disposición. O sea, no es decir, ya no hay que consumir nunca más Uber Eats, pero pensar que para que funcione este modelo, pues tienes que tener a una persona sin seguridad social, sin ninguna otra prestación, más que la posibilidad de estar en una plataforma para poder repartir comida montado, en el mejor de los casos, en una moto. Porque hay mucha gente que reparte en bici, ¿no? Oye, una pregunta basiquísima, pero creo que es imprescindible, ¿no? Aquí en el chat, y es, ¿en qué afecta la inteligencia artificial en la Iglesia Católica? ¿En qué afecta la inteligencia artificial en la Iglesia Católica? Yo Como creo que ahí, afecta para bien. A ver, voy a decir por qué. Porque a mí me parece muy bueno que un montón de temas antropológicos y temas hasta teológicos se han vuelto vigentes gracias a la discusión pública de la inteligencia artificial. O sea, la filosofía otra vez parece estar de moda y otra vez se escuchan a los filósofos porque más o menos podemos decir algo sobre ella, ¿no? Y a la iglesia esto le sirve porque me parece que trae a la discusión pública cuestiones que no estaban tan evidentes hace tiempo. O sea, a mí me encanta que se hable de la encíclica, por ejemplo, en la mañanera, ¿no? Mal comprendida y todo. Pero
creo que es la primera vez en la historia de México que un documento pontificio es analizado públicamente por el titular del Ejecutivo de este país. Eso creo que es relevante, porque le da un lugar, si se quiere, netamente simbólico, yo creo que no, pero se puede leer simplemente simbólico, de que la Iglesia está pensando con radicalidad nuestro tiempo. Creo que esto es muy bueno. Y lo segundo es que nos lleva a los católicos a leer. Yo no recuerdo tanto entusiasmo por leer un documento pontificio. Y por eso me parece buenísimo que prácticamente la mitad del documento sea un resumen del magisterio social de la Iglesia, porque los primeros dos capítulos son íntegramente un resumen de la historia de la doctrina social. Y eso está muy bien, porque lo que dice el Papa León XIV es, no solamente me lean a mí, lean a mis predecesores, para que comprendan de dónde viene esta reflexión, y en particular del Papa Francisco. Porque se dan cuenta, todas las categorías con las que estamos leyendo el impacto de la IA vienen, sí, de Gaudium et Spes, pero principalmente de la interpretación que Francisco hizo de Gaudium et Spes. O sea, por ejemplo, no podemos comprender eh, lo que nos dice el Papa, como bien señalaba Jorge, sin comprender, por ejemplo, lo que el magisterio posconciliar ha desarrollado en materia de la categoría de pueblo, que eso es importantísimo. O como bien decía Jorge, el tema de la democracia a partir de Juan Pablo II, el tema de la cultura del descarte con Francisco, el tema de la amistad social con Francisco, el tema de la verdad en la caridad y la caridad en la verdad con Benedicto XVI. O sea, no podemos creer que este magisterio que actualmente tenemos surge descontextualizado, ¿no? Y aquí la iglesia creo que adquiere otra relevancia. Y en cuestiones más prácticas, ¿para qué sirve la IA en tema de la iglesia? Pues que creo que da acceso a información y a posible conocimiento que antes era más complicado tener. O sea, no sé si alguna vez le han preguntado algo de teología o de cuestiones de fe a la IA y generalmente responde bien. O sea, me parece fantástico que un niño de 6 años le pueda preguntar a ChatGPT qué estaba haciendo Dios antes de la creación. Creo que eso sí puede facilitar, bien dirigida, un proceso educativo y de introducción a la realidad compleja con una herramienta que, pues en este sentido es inaudita y que realmente puede ser muy, muy funcional. O sea, hoy creo que no hay pretexto para que un sacerdote haga una mala homilía. O sea, si el sacerdote es muy flojo y no quiere hacer homilías, pues puede poner el evangelio del día en el ChatGPT y le dice, hazme una homilía que destaque estos aspectos del evangelio, la lee y les puedo decir que más de uno sale contento. O sea, yo preferiría 1000 veces una homilía de esas que las chapuzas que habitualmente nos dicen. Sobre todo cuando llegan a improvisar o mezclan política y la agenda del día anterior, que a mí eso me molesta mucho. ChatGPT y las IAs los resuelven. Tenemos otras dos preguntitas, A ver, y y esto, cerramos. perdón Jorge, con esto, y esto tampoco es nuevo. O sea, existen los manuales de homilética. Que no se usen es otra cosa. Pero bueno, o sea, es algo que de alguna manera también se puede incorporar en la tradición de la iglesia. O sea, hoy ya no es necesario, por ejemplo, tener, bueno, puedes tenerlo, tu app con la liturgia de las horas, o tú le puedes preguntar a una IA que te dé las laudes del día. O sea, tú le puedes preguntar a tu Alexa o a quien sea, Alexa, dame las laudes del día, dime el evangelio del día. O sea, esas son herramientas para la evangelización que son fantásticas. Obviamente, bien conducidas y sabiendo lo que son y no licuando la experiencia de la realidad en ellas, ¿no? Bien. A ver, una pregunta que se refiere a Geoffrey Hinston. No sé si lo tienes ahí en el radar, pero dice en entrevista que él dice que no cree en las almas. Sin embargo, el año pasado mostraba una preocupación, aunque no aceptada
no aceptaba revisar las consecuencias humanas de la inteligencia artificial. Sí, esta Cuando- pregunta es muy interesante porque tiene que ver con la anterior, en el sentido de que gracias a las IAs, por ejemplo, nos hemos cuestionado otra vez el tema del dualismo, el tema de dónde empieza el cuerpo, dónde empieza lo no corpóreo, qué es un estado mental, cuál es la relación entre lo subjetivo y lo objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, pues ese tipo de cuestiones nos han llevado a replantear radicalmente en la opinión pública, pues esta cuestión de lo que anima la materia, ¿no? Porque nos damos cuenta de que la diferencia fundamental que existe entre un programa que incorpora una inteligencia artificial y la inteligencia encarnada natural, pues es insalvable, es insuperable. O sea, hoy más que nunca, por ejemplo, es vigente toda la reflexión de la filosofía de la mente, por ejemplo, sobre cognición encarnada, sobre locualia, que son, digamos, el contenido de lo subjetivo, podemos llamarlo así, ¿no? Que son cuestiones que surgen justamente a partir de la crisis que ocasiona el abandono de la metafísica para intentar explicar lo humano. O sea, surgen como respuesta, como consecuencia de la reducción antropológica a paradigmas materialistas. Y entonces, en este sentido, pues la IA está rompiendo esto. Que a ver, tampoco esto es nuevo. O sea, los argumentos que me parece que mejor refutan la IA se hicieron en los años 70, que son dos. El argumento de la caja china, eh, que creo que difícilmente puede ser planteado de una mejor manera. O sea, les pongo el argumento de la caja china. O sea, la idea es, para que entiendan cómo funciona una IA, ¿no? Hay un cuartito, y adentro del cuartito hay una persona que tiene una enciclopedia con caracteres chinos. Este ejemplo es de John Searle, o este experimento mental es de John Searle. Entonces, está una persona dentro de un cuartito donde hay una enciclopedia con caracteres chinos, ¿no? Entonces, afuera del cuartito, tú le presentas un carácter chino. Y el que está dentro del cuarto, lo que hace es que revisa el carácter que tú le pasas, lo busca en el índice y te dice cuál es. Entonces, lo que dice John Searle es, la máquina jamás te va a poder dar algo que no esté en su base de datos. Pero lo que la máquina sí puede hacer es que el carácter chino, que la máquina no conoce, tú le digas qué significa y lo incorpora. Y así, cuando alguien más lo busque, ya existe el resultado. Esto para decir, John Searle, que el límite de la IA, pues es los datos que puede procesar. Ajá. Entonces, no hay nada en la IA que no sea humano. Todo lo que las IA hacen es con obra humana. Ujú. Y el segundo ejemplo, que es de Thomas Nagel, se llama What is like to be a bat, cómo es ser un murciélago. Lo que dice es, nosotros por la biología y lo que nos dicen los etólogos y demás, sabemos que los murciélagos tienen algo así como un geolocalizador. El tema es, ¿cómo es la experiencia subjetiva del murciélago? ¿Qué es, cómo es tener un sonar? No lo podemos saber. Entonces, lo mismo puede pasar con la inteligencia humana. O sea, no podemos emular el contenido duro de la inteligencia. Podemos emular sus efectos, pero no la experiencia subjetiva de la misma, o sea, el propio acto de inteligir. Entonces, pues, por ejemplo, o sea, una IA podría redactar un texto bellísimo, pero no lo hizo a partir de que ella se conmueva. Lo hace a partir de una recopilación muy precisa de datos que según fórmulas matemáticas te dan estadísticamente el resultado más plausible a partir del prompt que tú metiste. Lo genial de esto es que la inteligencia humana es y ha sido capaz de crear lenguajes de programación tan precisos. O sea, parece que también cuando el Papa habla de Magnifica Humanitas, también le da homenaje a la genialidad humana para poder crear estas herramientas, porque son fantásticas, de verdad. Y su funcionamiento no es sencillo. Y no comenzaron a desarrollarse hace 2 años o 3 años. Este es un trabajo que viene desde las máquinas de Turing
a inicios de los años 30. O sea, son más o menos 100 años del desarrollo de estas tecnologías. Muy bien, pues vamos a dejar aquí por respeto al tiempo. Quedó por ahí una preguntita, pero eh, te agradecemos, Josemi, esta reunión, eh, exposición que nos has dado y no sé si hay algún aviso de Nacheli. Sí, 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 sí. Vamos a hacer el cierre de la reunión de hoy. ¿Les parece? sí. Bien, agradecemos mucho este espacio a cada uno de ustedes que nos acompañaron, a Jorge, que moderó el encuentro, y a nuestro invitado de hoy. Queremos recordarles que La Mirada es un espacio de profundización público y abierto. Tendremos nuestro próximo encuentro el viernes 12 de junio, en que nos encontramos con el doctor Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. La cita es a la misma hora, 6:55 de la tarde. Y mediante el mismo link, aparten la fecha, por favor. Invitamos a suscribirse a nuestra revista a quien todavía no lo está. A todos los invitamos a visitar nuestro sitio www.literecomunionis.org y a seguir nuestras redes en Facebook, Instagram y YouTube. Por último, invitamos a todos a beneficiarse también de nuestro podcast Camino hacia el Destino y los encuentros del Círculo de Lectores. El próximo Círculo de Lectores será el viernes 26 de junio. Quien desee ser lector puede ponerse en contacto con su servidor. Nos vemos en el próximo de La Mirada. Muchísimas gracias y este es el momento de encender las cámaras y los micrófonos para saludarnos.